También les estrecho mis saludos a todos. Paz a vosotros, queridos hermanos. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodos. Un poco lo que dijo el hermano Cristian. A veces damos por sentadas las cosas que tenemos, por ejemplo, la electricidad. Y es difícil vivir con algo que no tenemos cuando lo damos por sentado. Generalmente mi mensaje desde aquí es no dar por sentado la presencia o estar cómodos en la presencia de Dios, dar por sentada las cosas, de que todo se da, digamos, y siempre buscar, siempre estar al pendiente de la presencia de Dios, al pendiente de su palabra, de su gloria, de lo que tenemos que hacer por aquel dador de todo, aquel dador de la vida, de la salud, de la protección, de las necesidades que nos suple día a día y nos permite llegar aquí. Es eso, traer a colación eso para que reflexionemos un poco, que no tenemos que dar por sentada, no tenemos que hacer que lo sagrado se vuelva común. Es mi mensaje recurrente desde aquí. Y respecto a lo que decía también el hermano Cristian, de lo que se llevó el temporal, las corrientes, las inundaciones, de las pérdidas, al igual o haciendo una analogía con la vida o con nuestras cosas materiales, quiero leer en Isaías cuál es nuestro fundamento, lo firme que tenemos que estar ante los temporales del maligno, de la vida, de todo lo que nos sucede y nos va a suceder sobre todo, y dónde estamos cimentados. Antes, hace mucho tiempo, había traído un mensaje respecto a los cimientos que tenemos que tener nosotros. Ahora quiero hablar sobre el cimiento que tenemos nosotros todos. 28, capítulo de Isaías, capítulo 28, versículo 16, nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Ese es el fundamento que tenemos, que ha puesto Jehová nuestro Señor. Y a diferencia o en contraste del fundamento estrecho y débil que tienen los impíos o que tienen los demás, dice en el versículo 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuanto pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y nosotros tenemos un contraste. Dios tiene un fundamento sólido para los que confían en Él. Y pone un fundamento, una piedra, una sola piedra pone por fundamento. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no resbalará, no caerá, no se apresurará. Primera de Pedro nos continúa un poco esto diciendo en el capítulo 2 de Primera de Pedro: y nos dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Jesús es la piedra del ángulo, principal piedra. Y también quiero leer para poner un poco de fundamento a esto, en el capítulo 118 de Salmos, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Piedra de tropiezo, nos dice para algunos en Isaías 8:14. Para los que confían en Él será por santuario, pero para los que no lo hacen, Él será una piedra para tropezar y por tropezadero para caer, nos dice en Isaías. Pero esta es nuestra piedra fundamental,
nuestra piedra supernatural, por así decirlo, como nos relata en el capítulo 2 de Daniel, esa piedra que hirió a la imagen fue hecha de un gran monte que llenó toda la tierra. Es una piedra distinta, sobrenatural a todas las demás. La piedra que dio agua en el desierto, en 1 Corintios capítulo 10, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces nosotros tenemos este fundamento en Sión. Tenemos dos referencias a Sión, ¿no es cierto?, ubicada en Israel, la Sión y la Sión celestial. Hebreos 12 nos dice en el capítulo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos estas dos referencias nosotros, pero también podemos decir que tenemos la referencia de Sión espiritual, que es este fundamento en el cual debemos cimentarnos y se van a cimentar y construir todo el edificio y todas esas piedras que somos nosotros, que hemos sido seleccionados, que hemos sido preparados, que hemos sido probados por Él, que hemos sido escogidos por Él. Tenemos que cimentarnos sobre esta piedra fundamental, esta piedra de Sión, para construir todo el edificio, para construir todo lo que tenemos que llegar a ser. Todo el edificio tiene que estar y ser edificado nosotros de acuerdo a esta piedra principal. Como una vez lo expliqué desde aquí, cuando se hablaba de la piedra principal, la piedra fundamental, se seleccionaba la piedra más recta, con la escuadra más perfecta, con el mejor nivel tenía la piedra, era la más perfecta de las piedras que seleccionaba para construir, y se ponía en una esquina, y esa piedra daba referencia para que todo el edificio sea cimentado sobre esa piedra. Así eran las construcciones antiguas de las piedras, cuando se hacía de piedras, y esa piedra era recta, estaba escuadrada, y mediante esa piedra todo el edificio se iba alineando. Y así es nuestro Dios, así es Jesús, que todo lo que construyamos y todo tiene que ser en base a esa piedra principal, y todo el edificio tiene que estar en conformidad completa con esa piedra principal. Y volvamos a Isaías capítulo 28. En este versículo que leí, en el versículo 16, dice las características que tiene. Una piedra probada. No fue una piedra simplemente regalada, heredada, una piedra encontrada solo por ser, o heredada solo por ser el hijo. Fue una piedra que se despojó, que vino a la tierra y fue probado y resultó ser glorioso en todas las cosas. Eso es una piedra probada. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esa característica claramente nuestro Señor la tiene: piedra probada. Piedra debe ser angular, como dije, y como está escrito aquí también, que es la que proporciona las líneas del edificio, la que da un patrón a todo el edificio para que todo se construya mediante esa piedra. Es recta, es una piedra firme, verdadera, y todo el edificio se alinea en base o en referencia de esa piedra. También
encontramos otra referencia de una piedra, porque dice piedra angular, que es la piedra que se colocaba en la esquina, que expliqué en principio, pero también en la Biblia encontramos la referencia como piedra cabeza de ángulo. Y esa piedra cabeza de ángulo es la piedra que cuando se construía una bóveda, un cañón, digamos un arco, la piedra que iba en el medio tenía una forma especial al unir el arco que unía esos dos arcos. Esa es la piedra cabeza de ángulo. También es la referencia que hace a nuestro Señor, que sostenía el resto del ángulo, del arco. Todo el arco cuando se construyera era apuntalado y cuando se terminaba de colocar esa piedra cabeza ángulo se sacaba todos los puntales que tenía el arco y ese arco se sostenía por esa piedra. Así era la construcción antigua también, como se construían con las piedras, digamos, y así se construían los arcos. Entonces, digamos, o haciendo una referencia también quiero hacer de la piedra cabeza de ángulo, es una piedra que sujeta, que une el arco. Así también es nuestro Señor. Él es el sostén del arco, es nuestro sostén. Es una piedra de unión. Y qué mejor ejemplo lo que vino a hacer Jesús, hablando de piedra cabeza de ángulo o piedra de unión. Cuando pienso en esto, me acuerdo cuando Jesús dijo que ya no había dos pueblos, quitando la pared entre los judíos y los gentiles. Y es increíble, como siempre les digo, encontrar todas estas referencias en la Biblia, en que en una parte de la Biblia encontramos que Jesús es piedra cabeza de ángulo y podemos encontrar esa referencia de que Él quitó la pared, el que vino a ser de unión, es la piedra que nos sostiene y piedra angular es la piedra en la que debemos fundamentar nuestro edificio. También dice entonces piedra preciosa. La palabra precioso aquí viene de la traducción del latín pretiosus, que no es una piedra linda, no se refiere a precioso de hermosura, sino de precio. Es un objeto de gran valor, formada, no quiero hablar de la etimología de la palabra, pero no exhibe hermosura en la palabra, sino en calidad, digamos, exhibe cualidad. Y porque nos dice, continuamos en Isaías y en el capítulo 53, nos dice, versículo 2, vamos a leer del 1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Por eso hablo que se refiere al precio, a lo preciado que es esa piedra. Es una piedra preciosa en ese significado. El fundamento de Sión, porque por este fundamento se pagó un alto precio, un precio impagable por todos nosotros. La sangre de nuestro Cordero, la preciosa sangre, es el precio de esta piedra. Por eso es una piedra preciosa de la cual tenemos que cimentarnos y cuidar sobre todo. Y debemos tenerlo muy claro eso. Dice Primera de Corintios, nos relata en el capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son nuestros. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu son consagrados a Él y es un gran precio que se pagó. Debemos tenerlo muy en claro y muy presente cada vez, en cada momento, pero sobre todo cada vez que venimos acá a adorarle, a glorificar su nombre, a honrarle el precio que se pagó. Nosotros, como dije y leía en Isaías en el capítulo 58, que más sin hermosura para que le deseemos, o sea, sin atractivo, nosotros estamos inmersos completamente en un mundo de estética, de imagen, de arreglos, de retoques, de filtros. Y
en estos días parece que como que se tiene que disfrazar un poco el Evangelio para hacerlo atractivo a los jóvenes, a las demás personas. Tenemos que utilizar métodos, técnicas, debemos ser inteligentes, bien presentados, hay que buscarle la vuelta para atraer a las personas. Y el Evangelio tiene que ser más inatractivo, tiene que ser simple, tiene que ser presentado puro, sin retoques, sin arreglos estéticos. Debe ser un evangelio que atraiga a la gente por lo que es. Me pregunto, lo anoté, un gran predicador, Red Parr, decía: me pregunto si nos detenemos a pensar que nuestros esfuerzos por hacer que el mensaje del Evangelio sea atractivo, estamos dibujando una cortina sobre el rostro de Jesús en su humillación. El único que puede hacerlo atractivo es verlo con los ojos del Espíritu Santo. Así es nuestra piedra y así tenemos que verla. También dice, continuando con estos atributos, piedra preciosa, piedra de cimiento estable. Podemos edificar claramente sobre él todo sobre él sin temor, sin caer. Y es lo que nos decía, que el que creyere no será avergonzado, no se apresurará. Vamos a leer en una referencia en Mateo, capítulo 21. Nos dice 42, versículo 42. 21:42, otra referencia de este versículo de Isaías. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquí es la referencia que dije, piedra angular y piedra cabeza de ángulo, que Jesús es nuestro. Es esas dos referencias para nosotros. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. De esta manera, Jesús se refiere a estos sacerdotes o a estos principales, y Jesús le preguntaba si alguna vez han leído las Escrituras, y él hacía referencia a este versículo o a este capítulo que yo leí en un principio de Salmo 118, a ese capítulo Jesús hacía referencia. Jesús tenía toda la Biblia en la cabeza. Y cuando le hacían estas preguntas, Jesús le preguntó: ¿alguna vez leyeron las Escrituras o alguna vez entendieron lo que quiere decir? Y él afirmó que vamos a leer unos versículos que no leí en el 118 de Salmos, y él afirmó ser la piedra desechada. Dice, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es un gran salmo. Jesús que ha sido desechado por otros, ha sido nuestra cabeza de ángulo, esa unión entre dos pueblos, esa unión del arco. Dice, y el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, dice en Mateo, lo que leía recién en el capítulo 21 de Mateo. Jesús les advirtió a estos líderes en su momento que si continuaban rechazando a Dios y a su Mesías, a Jesús, cuando vino, podía pasar esto, que iban a ser quitados
El castigo es la pérdida de privilegios que tenían en ese momento esos principales, esos sacerdotes, esos ancianos. Y el reino será quitado, ese privilegio que tenían de tener el reino será quitado y dado a otros. Y fue dado a todos nosotros. Y el que cayere sobre esta piedra será levantado, y sobre el que ella cayere la desmenuzará, dice. Y la elección que hacían estos religiosos, estos líderes en su momento, es la elección que tenemos cada uno. Podemos ser, por esta misma piedra podemos ser quebrantados, desmenuzados, o podemos fundamentarnos, podemos estar firmes sobre él. Hay dos opciones de esta misma piedra de que tenemos nosotros. Es ver cuál de las dos elegimos también. Por eso mi mensaje constante es ver en qué nos cimentamos y conocer la piedra en la cual estamos cimentados. Primera de Pedro, voy a continuar lo que leía en un principio, en el capítulo 2 leía de Primera de Pedro, y voy a leer en el versículo 4, leí el 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí leía el versículo 6, es un principio. Acercándoos a él, piedra viva, la imagen que Pedro ponía aquí de Dios es un templo espiritual, por eso dice su casa espiritual, usando a nosotros como referencia de piedras vivas, y aquellos que se acercan como piedras vivas, y utiliza también esta palabra a la piedra viva, que es Jesús. Nosotros, piedras vivas, debemos acercarnos y fundamentarnos a Él como casa espiritual. Fuimos llamados piedras vivas. Y así como las piedras de un edificio, como dije, no son buenas o no son útiles a menos que estén en el lugar apropiado, ocupando el lugar apropiado y usando la función apropiada. No es así se construye todo el edificio. La piedra tiene que estar en el lugar que debe estar, en la plomada que tiene que estar, en el nivel que tiene que estar. Si una piedra no está en el lugar apropiado, no está en el lugar que debería, no es una piedra útil, no es una piedra aprobada. Y todas esas piedras que se van uniendo para construir un edificio, nosotros, piedras vivas, debemos descansar en este cimiento que es nuestro Señor. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro que leía, voy a volver al versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sabemos entonces quién es Jesús. Tenemos la referencia de Jesús, de todo lo que es, todo lo que fue para nosotros, entregando esa preciosa sangre, comprado nosotros por esa preciosa sangre, piedras vivas que debemos venir a adorar y a unirnos todo para
estar en conformidad con este fundamento y construir este edificio que tenemos que ser, como dice, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos bien entonces quién es Jesús y qué piedra es. Ahora bien, para nosotros, ¿es piedra de fundación o piedra de tropezadero? ¿Y nosotros qué somos también? ¿Somos piedras vivas para fundamentar y para construir todo este edificio o somos piedra de tropiezo? Mirémonos, y es obviamente, como recalco siempre, un mensaje especial para mí, siempre en mi primer lugar, ¿qué soy? Si soy piedra de tropiezo, si Jesús es esta piedra en la cual me afirmo para no caer. Y es mi deseo, mi anhelo, que tengamos y que nos acordemos bien qué es Jesús, cómo es y en qué nos fundamentamos. Que el Señor nos pueda continuar bendiciendo y protegiendo en cada momento. Es mi deseo también para todos nosotros. Amén.